este video vamos a trabajar lo que es las macros. Vamos a ver de manera breve qué es una macro, para qué nos pueden servir las macros, cómo podemos usarlas, cómo podemos grabar las macros y el grabador de macros. Una macro en Excel no es más que un pequeño programa que nos permite realizar una actividad repetitiva, o lo diríamos de otra manera, una pequeña parte donde nosotros podemos grabar ciertas acciones que se van a estar repitiendo de manera consecutiva al realizar una determinada acción en Excel. Esas acciones que tenemos en Excel pueden ser grabadas en una macro y estas nos permiten o nos ayudan para que podamos simplificar o automatizar tareas que van a estarse dando de una manera consecutiva o de manera seguida. Por ejemplo, podemos crear una macro para poder guardar nombres, una macro para guardar un libro, una macro para nombrar hojas de nuestro libro o una macro para guardar información en una tabla. Todas las acciones que realicemos en Excel pueden ser grabadas en una macro y generar precisamente un pequeño programa que podamos activar a través de un botón o a través de determinada acción. ¿Cómo podemos usar esas macros? Las podemos usar desde un menú, desde un formulario, desde lo que es un botón, como les decía anteriormente, o también las podemos usar al crear cierta combinación de teclas. Podemos grabar macros haciendo uso del menú programador. En Excel tenemos lo que es el menú programador. En este caso, nosotros hemos visto en el menú o en la cinta de opciones que no aparece el menú programador. ¿Qué tenemos que hacer para poder activar ese menú programador? Vamos a ir a buscar lo que es opciones y vamos a ver acá en personalizar la cinta de opciones de Excel, o sea, el menú de opciones, y vamos a buscar acá lo que es el menú programador. Vemos acá que está sin chequear y lo que vamos a hacer es chequearle o activarlo para poder hacer que ese menú esté activo. Y si se fijaron, ya nos aparece acá después de el menú vista. Después del menú vista nos aparece entonces el menú programador. ¿Qué contiene ese menú programador? Precisamente en este menú programador es donde nosotros vamos a encontrar lo que es la cinta de opciones o las herramientas para poder crear una macro. Acá tenemos lo que es el icono de macros, que lo que hace es mostrar la lista de macros con las que ya tenemos grabadas en este archivo, en un archivo de Excel, y nos permite observar cuáles son todas esas macros que podemos estar utilizando. El botón de grabar macro, que lo que hace es iniciar el momento en el cual vamos a guardar las acciones que vamos a realizar, usar una referencia relativa y la seguridad de las macros. Tenemos, por supuesto, algunos complementos de Excel y acá tenemos lo que es las herramientas para formulario que se van a ver en un curso más avanzado de Excel. Bien, ¿cómo podemos entonces generar una macro? Para generar una macro o para crear una macro tenemos que utilizar lo que es el grabador de macros. Lo que vamos a hacer es utilizar este botón y este botón nos permite grabar precisamente una pequeña serie de acciones que se comportan como un programa que realiza determinadas sentencias, digamos así, o determinadas acciones, valga la redundancia, repetitivas que nos interesa que se den. Por ejemplo, vamos a crear una macro que sea guardar
La vamos a llamar la macro guardar. Y vamos a crear una combinación de teclas que nos permita utilizar esa macro guardar. Y lo vamos a hacer con control más G. ¿Dónde vamos a guardar esa macro? En este libro que estamos creando, que todavía no hemos guardado. Le damos a aceptar y desde ahora todas las acciones que realicemos van a estarse guardando en esa macro guardar. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, qué acciones vamos a realizar. Vamos a crear un botón acá. Bien, tengo acá, por cierto, un pequeño formulario en el cual vamos a estar ingresando cierta información y al dar clic en este botón vamos a generar una macro que nos permita guardar la información en una hoja diferente y lo que vamos a hacer primero es insertar acá una tabla que tenga como encabezados esta información: nombre, apellido y documentos. Vamos entonces a generar, por ejemplo, acá vamos a escribir el nombre del cliente, el apellido del cliente, el documento, número de documento. El tipo de cliente lo vamos a generar de esta lista y para eso vamos a utilizar la validación de datos. Vamos a elegir lista, vamos a poner el origen de esa lista. Va a ser un cliente tipo A, B, C o D, donde los categorizamos. Va a ser una lista desplegable entonces. Y acá la cantidad de compra en... ¿Qué vamos a hacer primero entonces? Vamos a generar acá, en esta tabla, registros en los cuales se van a ir integrando esta información de cada cliente y se va a ir guardando. Vamos a ir, por ejemplo, probando en nuestro grabador de macros. Le damos grabar macro. Le vamos a llamar la macro. Vamos a llamarle a la macro nuevo cliente. Y las acciones que vamos a realizar son primero insertar una fila, luego devolvernos a la hoja, copiar la información que tenemos en la hoja, llevarla a esa fila que hemos insertado y transponerla de tal manera que coincidan los registros. Luego vamos a devolvernos a la hoja y ahora vamos a borrar el contenido para dejar limpio el formulario. Por último, le damos guardar para que guarde toda la información en la tabla. Le damos detener grabación. Y vamos a asignar la macro al botón que hemos creado. Finalmente vamos a probar nuestra macro creada y ver cómo funciona. Y bien, aquí vemos los dos registros creados que ha guardado la información.